Hola, buenos días para todos. Vamos a dar unos minutitos para que se vayan conectando y empezamos. Damos un minuto más y para que se sigan conectando y arrancamos, así no los hacemos perder tiempo. Bueno, buenos días para todos, muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Victoria Civejeres y estoy junto a Leticia Oroño y ambas formamos parte del equipo de productos de Itaú Personal Bank. En el día de hoy nos acompaña Diego Iglesias, quien es vicepresidente de ventas para Franklin Templeton, representando a las regiones de Uruguay y Perú. Franklin Templeton, para quienes no conocen, es uno de los líderes mundiales en la gestión de activos, contando con más de 70 años de experiencia. La idea de hoy es que, bueno, que Diego nos cuente un poco qué entienden ellos, cuáles entienden ellos son las claves para invertir en estos momentos de incertidumbre que estamos viviendo hoy en día, un poco producto de la guerra entre Rusia y Ucrania,
sumado a la alta inflación que venimos viviendo en los últimos tiempos. Para eso nos va a contar sobre una de las estrategias que ellos manejan, que son los Franklin Next Step Funds, que son fondos de inversión administrados profesionalmente, que nos ofrecen simplicidad, diversidad y experiencia. La idea es que la charla dure 1 hora aproximadamente, así que los invitamos a que todas las preguntas que tengan para hacernos los hagan a través de preguntas y respuestas, que al final vamos a dar una instancia para eso. Y bueno, también recordarles que estos fondos también se encuentran disponibles en la página web del banco a través de la herramienta que lanzamos el año pasado. Bueno, eso, Diego, ahora sí te doy la palabra y gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias Vicky, Leticia y bueno, a todo el equipo ahí en Itaú por la invitación a participar de esta charla. Es siempre un placer estar acompañándolos. Y muchas gracias también para todos los que se están conectando y ya se han conectado, también por participar de la charla de hoy. Titulamos la presentación, como pueden ver ahí en pantalla, cómo invertir en momentos de incertidumbre, y justamente la idea de la charla de hoy es poder derribar algunos mitos en torno a cómo debemos invertir o qué consideraciones debemos tener en cuenta al momento de invertir, ya sean escenarios de incertidumbre, pero que también son totalmente aplicables a escenarios más ciertos que de por sí en el mundo de las inversiones no siempre sucede o siempre existe ese manto de incertidumbre en el cual estamos acostumbrados y debemos acostumbrarnos a navegar al momento de invertir nuestros ahorros. Así que la idea es repasar algunos de esos mitos o consideraciones a tener en cuenta, algunas de las claves que debemos también tener siempre presentes al momento de invertir, y por último repasarles y comentarles sobre una solución que nos va a permitir tener todos estos conceptos que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación en cuenta al momento de invertir. Así que previo, para agregar algún dato más, y para aquellos que todavía no los conocen, y agregar algún dato más de lo que mencionaba Victoria en su introducción, quién es Franklin Templeton, quiénes somos, contarles que somos uno de los principales administradores de inversiones del mundo, somos el 6º gestor independiente de fondos de inversión, tenemos más de 70 años de trayectoria, como bien decía Victoria, gestionamos más de 1.5 billones de dólares en activos y tenemos presencia en más de 32 países. Yo puntualmente estoy basado aquí en Montevideo, tenemos presencia en la región desde hace más de 25 años y con distintas oficinas de representación de inversión a lo largo del mundo. Estamos ubicados en prácticamente países que representan cerca del 84% del PIB a nivel mundial. Así que somos una gestora transfronteriza con alcance global y una de las principales en cuanto a trayectoria y en cuanto a activos bajo gestión, ¿no? En cuanto a activos que los clientes nos confían a nosotros para gestionar sus inversiones. Abarcamos básicamente todas las clases de activos que existen en el mercado, desde fondos de renta fija, encontramos fondos o estrategias de bonos corporativos, bonos soberanos, todo el espectro de renta fija. También gestionamos estrategias en acciones globales, americanas, europeas, asiáticas, y también tenemos gestión sobre estrategias multiactivo, alternativas y de mercados de dinero. Básicamente nuestra clientela se divide un 50% en clientes minoristas y otro 50% en clientes institucionales, pero abarcando todo el universo de inversión a nivel de clases de activos y de tipo de clientes. Así que bueno, con esa mini introducción de quién es Franklin Templeton, si les parece nos metemos de lleno en lo que refiere a la temática de hoy, cómo invertir en momentos de incertidumbre. Y acá lo que les presentamos es el muro de las preocupaciones, en donde ahí ilustramos varios factores, varios hechos, que sin duda son un elemento de preocupación y de tener en cuenta al momento de manejar administrar nuestras inversiones, y lo representamos en forma de muro porque muchas veces nos frenan o nos ponen un tope a las decisiones que podemos tomar
en relación a la gestión de nuestras inversiones. Y hoy estamos viendo, como mencionaba Victoria, altos niveles de inflación. No lo vimos solo en la región o en Uruguay, lo están viendo países desarrollados como Estados Unidos, donde están viendo lecturas de inflación del 8,5%. Para nosotros puede resultar algo normal, pero comprendan o pongan de referencia que en Estados Unidos, por ejemplo, históricamente se acostumbraba a una inflación del entorno al 2%. Hoy estamos viendo lecturas por encima del 8%. En el caso de Europa, incluso periodos donde prácticamente no había inflación o había deflación, ¿no? Los precios caían en vez de subir. Parece totalmente atípico por estas latitudes. Pero bueno, esas son algunas de las preocupaciones que nos estamos enfrentando cuando miramos inversiones a nivel global. La guerra de Rusia-Ucrania, la crisis del petróleo, COVID, que todavía está siendo un factor a tener en consideración en distintas partes del mundo, en China puntualmente, donde están implementando cierres muy similares a los comienzos, o hasta incluso más fuertes que los comienzos de la pandemia. En fin, hay distintas preocupaciones que muchas veces influyen en la forma en que tomamos decisiones, y muchas veces incluso nos limitan y decimos, no, voy a esperar a un momento más tranquilo, de mayor certidumbre, para tomar una decisión de inversión. Ahora, este muro existió siempre, no es que sea algo actual, que la inflación no sea una preocupación en distintos países, que no hayan conflictos geopolíticos, conflictos bélicos. Si repasamos la historia, ese muro de preocupaciones ha estado siempre presente, con distintos elementos en su composición, pero siempre con factores de potencial riesgo o de potencial incertidumbre. Acá ilustramos en la línea verde el comportamiento del mercado accionario americano, del S&P 500, que es un índice representativo de las 500 compañías más grandes de Estados Unidos, y miramos tan solo el periodo de los últimos 5 años, y ahí describimos cada uno de esas incertidumbres o esos hechos que provocó cierto nerviosismo en los mercados, ciertas correcciones, caídas de valor en los mercados accionarios, y cómo se ha comportado el mercado posterior a esos hechos, y si miramos toda la foto. Y esto si lo extendemos y vamos hasta décadas pasadas, donde también hay historia y datos de los mercados financieros, vemos que los hechos se reproducen de igual manera, ¿no? Hubieron guerras anteriores, hubieron hechos políticos y económicos anteriores a este periodo. Pero si miramos cómo ha impactado cada uno de estos factores de preocupación, sin ir mucho más lejos, y uno de los más relevantes en el plazo más corto ha sido el COVID y el comienzo de la pandemia ya por marzo 2020, ahí podemos ver cómo el mercado sufre una de las caídas más fuertes en el periodo actual. Vimos caídas de algunos mercados financieros por encima del 30-40%, pero si miramos cómo se comportó posteriormente, vimos que la recuperación ha sido bastante rápida. Incluso hemos vuelto a niveles de valoraciones de los mercados previo a la pandemia en un plazo menor a un año. Así que todos estos fenómenos generan volatilidad, generan potenciales correcciones, pero si miramos la foto más larga, más amplia, vemos que hay una tendencia al alza, a la generación de valor y a la generación de ganancias en los mercados financieros. Incluso viniéndonos más acá en el tiempo, vemos también una reciente corrección desatada por estas preocupaciones más recientes en torno a la inflación, a la política monetaria de los bancos centrales a nivel global, a la invasión de Rusia hacia Ucrania. Todo generó cierto nerviosismo, en donde vimos una corrección, como podemos ver ahí en el extremo de la gráfica, seguido de una recuperación bastante importante, ubicándonos casi en niveles o cercanos a los niveles previos a este manto de incertidumbre reciente. Con esto decir que ese muro de preocupaciones siempre va a estar existente, sin embargo, podemos encontrar oportunidades de inversión, y mirando un horizonte de medio, de largo plazo, por lo general los mercados financieros nos están entregando un retorno positivo. Veamos cómo esos ataques de pánico, esas preocupaciones, tienen efectos sobre las inversiones, sobre el inversor medio, sobre la inversión en distintas clases de activos. Acá representamos el comportamiento de los últimos 20 años
distintos tipos de activos. Tenemos los REITs, que es un activo relacionado a real estate, tenemos acciones americanas, acciones internacionales, bonos del gobierno, viviendas, inmuebles, el comportamiento del inversor medio, pero nos vamos a tener un poquito en eso, e inflación. Como pueden ver, el inversor medio, aquel inversor que ha intentado sistemáticamente vender, entrar al mercado en momentos que considera más oportuno que otros, como pueden ver, el resultado de su inversión luce bastante magro en este escenario, logrando apenas alcanzar, superar la inflación, quedándose muy lejos, por ejemplo, de un 7,5%, y estos son retornos anualizados, de un 7,5% de haber invertido exclusivamente en acciones americanas, haber invertido en el momento 1 y haber permanecido en esa inversión sin realizar cambios o sin tratar de buscar cuáles son los activos que mejor van a performar. Así que esos ataques de pánico realmente generan mella en el inversor, y como pueden ver ahí, la efectividad de la inversión realmente se ve muy disminuida. Hay otro concepto que seguramente muchos de ustedes han oído nombrar, o para aquellos que no, se los explico brevemente, es el concepto de tomarle el tiempo al mercado. En inglés se dice time the market, tratar de identificar el punto preciso de entrada y el punto preciso de salida, ¿no? Tratar de vender lo más caro posible y tratar de comprar lo más barato posible. Como en cualquier otro bien o servicio que intentemos comprar. Con las inversiones, nuestro racional va hacia lo mismo. Ahora, no siempre en los mercados financieros es sencillo, realmente es muy difícil poder invocarle al tiempo justo del mercado, y acá podemos ver cómo le ha ido a aquel inversor que ha tratado de encontrar los mejores tiempos para invertir y para salirse del mercado. Ahí lo podemos ver reflejado en la línea gris que ven en pantalla. Desde 1936 consideramos aquel inversor que vendió 10 meses antes del máximo y volvió a comprar 10 meses posterior a los mínimos del mercado. Y como pueden ver ahí, el retorno de realizar esa acción de forma sistemática contra el retorno que ven reflejado ahí en la línea verde, de haber comprado el día 1 y haber mantenido esa inversión inalterada, es también, o se refleja una diferencia sustancial. Vemos prácticamente que el retorno acumulado de haberse permanecido invertido de forma incambiada triplica prácticamente el performance de un inversor que ha tratado de tomarle los tiempos al mercado. Así que tratar de tomar decisiones de inversión en función de tomarle el tiempo al mercado resulta, como les decía, realmente una jugada sencilla y que por lo general no da buenos resultados. Y para tocar otro concepto, y sobre todo en estos momentos donde por ahí vemos algunas correcciones de los mercados y los titulares en la prensa señalan prácticamente todos los días cuando ha habido correcciones, cuando ha habido caída de las bolsas de valores a nivel global, ¿no? Acá en Uruguay por ahí tenemos un mercado financiero, un mercado de accionario menos desarrollado que en otros países. Acá siempre estamos hablando de mercados financieros de países desarrollados, puntualmente Estados Unidos, que es por excelencia el mercado accionario y de renta fija más desarrollado a nivel global. Estamos viendo, cada vez nos informamos más y cada vez tenemos más herramientas de inversión a disposición, como lo podemos hacer a través de Itaú. Cada vez creo yo al menos que nos empapamos un poco más y vemos en las noticias estas noticias más recientes. Entonces, bueno, hay cierta preocupación sobre la volatilidad en los mercados y que los mercados accionarios caigan. Ahora, lo que buscamos ilustrar acá y señalar en los puntos verdes es cada corrección que sufre los mercados accionarios. De vuelta acá estamos reflejando el índice de acciones americanas. El punto verde representa la caída máxima que sufre el mercado en cada uno de estos años. El promedio de esas caídas interanuales está en el entorno al 10%. En algunos periodos podemos ver caídas un poco más fuertes, por ejemplo, crisis 2008, los mercados accionarios cayeron cerca de un 50%, con la crisis del COVID 2020
como les decía, vimos mercados accionarios cayendo por encima del 30%. Ahora, el retorno de cada uno de estos años, en promedio, ha sido cercano del 16%. Incluso en aquellos años como 2020, en donde sufrimos una caída en el año de una magnitud muy fuerte, si miramos el año completo vemos un retorno positivo, cercano al 20%, por encima del 20%, mirando del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, por ejemplo. Y así prácticamente en todos los años vemos periodos de corrección, vemos caídas en los mercados, en algunas más leves, en algunas más fuertes, pero el retorno de permanecer invertido en ese año de forma completa, por lo general redunda en retornos positivos, y de vuelta ese promedio de retorno ha sido un 16% por año en cada uno de estos años que vemos ahí en pantalla. Para ilustrar nuevamente el comportamiento de los mercados, mirándolo año a año, y la distribución de esos comportamientos, vemos que por lo general estar invertido en el mercado representa una buena oportunidad de retorno. Si miramos desde que existe el índice S&P 500, como les decía, el representativo de las principales compañías americanas, que existe desde el año 1926, el 74% de esos años el mercado nos ha entregado retornos positivos. Y ahí pueden ver un poquito el desglose en donde los años donde las caídas fuertes, superiores al 10%, superiores al 20%, son casos relativamente excepcionales. En cambio, los periodos en los cuales el performance, el retorno de los mercados son positivos, tienen un peso bastante más importante que aquellos años negativos. Así que con eso, resumirles un poco las posibilidades que encontramos en los mercados financieros y la necesidad de poder invertir o tener soluciones de inversión que nos permitan abstraernos de estos mantos de incertidumbre o de estas preocupaciones que muchas veces existen, pero que si logramos apartarnos de eso y tratar de ser lo más racional posible, no muchas veces es difícil, y hay todo un capítulo de psicología del inversor que podemos entrar en otra sesión porque da para hablar muchísimo, y bueno, desde ya me comprometo también, si hay interés, a poder desarrollar una charla sobre lo que es la psicología del inversor, pudiéndonos abstraer de esos sesgos. Los mercados financieros por lo general nos van a entregar retornos positivos y que nos ayuden a cumplir nuestros objetivos de inversión. Y acá introducirles en esta segunda parte de la presentación algunas claves importantes para tener en cuenta al momento de invertir en estos momentos de incertidumbre, y algunas claves para poder sortear esos sesgos que les mencionaba, que está en la psicología del ser humano. Entonces veamos algunas de ellas. Básicamente son 3 claves. Esto también lo presentamos cuando hicimos el lanzamiento, allá por octubre, noviembre, así que capaz que algunos ya también nos ha visto, pero siempre viene bien repasar estos principios o estas claves al momento de confeccionar un portafolio de inversión y un plan de inversión. Y básicamente son 3, ¿no? Que es asignación de activos y diversificación, la consistencia y el enfoque de largo plazo. Ya vimos algunos ejemplos de cómo paga estar invertido en el largo plazo el mercado, y la necesidad de atenerse a un plan, ¿no? De establecer un objetivo, un plan para alcanzar dicho objetivo, y mantener ese plan en línea a lo trazado inicialmente, y no dejar que estos factores que van surgiendo nos influyan en las decisiones de inversión para alcanzar esos objetivos. Así que veamos la primer clave, que es la asignación de activos y la diversificación. Hay muchísima información en esta diapositiva, muchísimos colores, pero no se asusten, es bastante sencilla de interpretar, y el resumen o el resultado final que obtenemos de mirar esto realmente es interesante. Acá lo que ilustramos en cada uno de esos cuadraditos de color es una clase de activos. Por ejemplo, si nos vamos a 2021, tenemos... disculpen, bueno, les hago una breve traducción, pues está en inglés, pero son acciones grandes, de compañías grandes, en el color rosado. Después tenemos acciones de pequeña capitalización, acciones más pequeñas.
tenemos acciones de valor, también de gran capitalización, acciones internacionales. Voy a saltar el portafolio de Asset Allocation para entrar un poquito más en detalle. Tenemos bonos por debajo del grado inversor, acciones de pequeña capitalización, pero de crecimiento, de gran crecimiento. Tenemos bonos, tenemos acciones de mercados emergentes y tenemos bonos globales al final. Y ahí ilustramos el comportamiento de cada una de estas clases de activo en los distintos años de 2002 a la fecha. Y lo importante a ver en esta gráfica es cómo se van moviendo los colores, y por ende la clase de activo, ¿no? Y podemos ver que no siempre un tipo de activo que tiene un muy buen performance repite necesariamente al año siguiente. Tomemos, por ejemplo, bonos globales, arranquemos en 2002, bonos globales que fue el activo de mejor retorno en ese año, rentó casi un 19,5%. ¿Cómo le fue al año siguiente? Fue uno de los peores en retorno. Si bien un retorno positivo, cercano al 15%, un año muy bueno para los mercados financieros, en donde vimos tipos de activos, por ejemplo, acciones de mercados emergentes, que rentaron un 56%. 2004 vuelve a ser uno de los peores de la clase, 2005 lo mismo, igual 2006, en 2007 pasa a ser uno de los mejores, al igual que en 2008. Entonces ahí pueden ver cómo el comportamiento de una clase de activos es muy dispar en el tiempo. Y si nos basamos en lo que es el cuadrado gris, que es un portafolio de alocación de activos, ¿no? Que básicamente toma en consideración un porcentaje equitativo de cada uno de los otros 9 clases de activos, vemos cómo a lo largo de todos los años tiene un comportamiento más o menos en el medio de la tabla. Y eso es lo que buscamos o a lo que nos referimos cuando hablamos de asignación de activos y de diversificación. No poner todos los huevos en la misma canasta, apostar exclusivamente al ganador o al que peor le fue, también puede ser un enfoque, ¿no? Invertir hoy en el que peor retorno tuvo el año pasado, esperando una recuperación. Por lo general eso no es lo más eficiente o no es lo más adecuado. Entonces, un portafolio equilibrado, y ahí vamos a seguir viendo algunos detalles de cómo lograr este tipo de portafolios, resulta lo más sensato, si se quiere, para estar siempre a mitad de tabla y no poner en riesgo nuestro capital eligiendo un tipo de activo que ese año resulte no ser el ganador y estar en el fondo de la tabla. Así que la primera clave y concepto que quiero que se lleven es asignación de activos y diversificación como uno de los componentes más importantes para armar nuestro portafolio de inversión, y que, como les decía, básicamente consiste en seleccionar una parte equitativa de todo el universo de inversión que tenemos, de todas las clases de activos, y combinarlos en un portafolio de una forma eficiente. La segunda clave radica en la consistencia y el enfoque de largo plazo, y fuimos viendo ejemplos desde el principio de cómo invertir con un horizonte de medio y de largo plazo generalmente redunda en beneficios, en ganancias atractivas, y nos evita estar, por ejemplo, comprando en valores altos o vendiéndose en valores muy bajos. Y esto es el ciclo de emociones del inversionista, como les mencionaba hace unos minutos. Hay toda una rama de la psicología del inversor que trata estos aspectos, pero básicamente se reduce en eso, ¿no? De comprar en valores altos cuando todo el mundo está entrando al mercado, cuando hay optimismo, cuando hay euforia. Ese optimismo, esa euforia generalmente lleva a que los precios de los activos, que en cierta medida se rigen por la oferta y la demanda, si bien hay una representación de valor que están generando las compañías en las cuales invertimos, la demanda de esos tipos de activos también muchas veces genera una apreciación en precios. Entonces ese optimismo y euforia y ese comportamiento en manada, donde están todos comprando, todos yendo hacia el mismo lugar, muchas veces nos lleva a comprar a valores altos. Luego, cuando vemos ciertas correcciones, producto de las preocupaciones, de las incertidumbres que vimos, ahí entramos en cierta ansiedad, en negación, en temor a estar poniendo en riesgo nuestro capital, y por lo general tomamos la decisión de vender a valores bajos, posterior a esa corrección.
Entonces la consistencia y el enfoque de largo plazo, y como vimos en los ejemplos anteriores, evita que pasemos por este ciclo de emociones y que no tomemos decisiones equivocadas al momento de invertir. Para dejarle algún otro ejemplo de cómo se refleja este ciclo de emociones del inversor, y cómo paga tener un enfoque de largo plazo, de mayor plazo, y ser consistente en las decisiones de inversión. Acá también ponemos dos ejemplos, ¿no? El de arriba, el inversor emocional, que persigue a los ganadores, como vimos en la tabla, busca invertir en la clase de activo que ganó el año anterior. A ese inversor le redundó en un retorno de 3,80%. Ahora, ¿cómo le ha ido a un inversor racional? Si se quiere, que se aplique un plan. Básicamente acá tenemos un portafolio dividido en las 9 clases de activos que vimos en la gráfica anterior. Básicamente ese cuadradito gris de alocación de portafolio. Ese inversor prácticamente ha logrado casi que duplicar el retorno que logra el inversor emocional, con definir un plan en el momento 1 y mantenerse invertido de esa forma y no estar haciendo apuestas buscando perseguir a los activos ganadores. Entonces, de vuelta ahí un ejemplo de cómo nos paga, cómo es redituable ser consistentes y enfocarse en un plan de largo plazo. Última clave, y ya también lo venía mencionando, mantenerse apegado al plan que diseñamos en el momento inicial y ir haciendo los ajustes correspondientes para no salirnos de un plan. Muchas veces por decisiones propias podemos estar deshaciendo ese plan inicial, otras veces de forma pasiva, o sea, dejando el portafolio inicial invertido como está, producto de los movimientos de los mercados, puede llevarnos a que tengamos un portafolio distinto al que confeccionamos inicialmente. Por ejemplo, un portafolio que esté dividido en un 50% en renta variable y un 50% en renta fija, en un mercado alcista, como vimos, por ejemplo, en este periodo, estamos tomando periodos al azar, pero 2002 al 2007, un periodo de mercados alcistas. Ese mercado alcista ha hecho que la proporción de acciones en nuestro portafolio al final del periodo sea mucho mayor que al de renta fija. Entonces, ese portafolio 50-50 ya dejó de ser 50-50 y lo vemos un 63-37. A la inversa, en un mercado bajista, arrancamos con un portafolio 50-50, la renta fija en estos escenarios tiene un componente de protección y las acciones caen un poco más, entonces el peso relativo pasa a ser mayoritario para la parte de renta fija y terminamos con un portafolio 64-36 entre renta fija y renta variable respectivamente. Eso nos lleva a una necesidad de ir haciendo rebalanceos a lo largo del tiempo para mantener nuestro portafolio ajustado al plan. Así que esto es un concepto también, una clave importante a tener en cuenta en nuestros planes de inversión y en nuestros portafolios de inversión. Ahora muchos me pueden preguntar, Diego, sí, parece una tarea bastante difícil realizar todos estos, tener en cuenta todos estos conceptos que nos estás volcando. Cada uno tiene su trabajo y por ahí no tiene nada que ver con inversiones. A veces decimos que bueno, esto realmente en ocasiones lleva a necesitar una dedicación prácticamente completa del día. Y bueno, no es el objetivo de uno como inversionista dejar nuestras tareas diarias, nuestros trabajos, para dedicarnos a gestionar un portafolio de inversión. Así que la pregunta es, ¿cómo hago, qué forma hay de poder tener en cuenta estas tres claves, poder tener en cuenta todos esos hechos que suceden en los mercados financieros? ¿Qué ayuda puedo tener para tratar de que la psicología, no poner en práctica esos sesgos en la psicología del inversor al momento de tomar decisiones de inversión? Bueno, ahí traemos una solución para ustedes a través de Itaú, como mencionaba Victoria al principio. Los Franklin Next Step Funds ya los venimos trabajando desde largo rato con Itaú,
y son una gran solución de inversión que ustedes tienen disponible a través del banco y de forma incluso sencilla a través de la web del banco. Con algunos simples clics ustedes pueden comenzar a armar su portafolio de inversión, que va a tener en cuenta todas estas claves que venimos mencionando y todos estos aspectos que debemos considerar al momento de confeccionar una estrategia de inversión. Así que los invito ahora a revisar de qué se trata los Franklin Next Step Funds y cómo logran el objetivo de acompañarlos a lo largo del proceso de inversión. Básicamente, lo que hemos confeccionado desde Franklin Templeton es una solución para tratar de simplificar la vida al inversor, para tratar de simplificar la gestión de sus inversiones. Y para eso hemos ideado 3 fondos de inversión. Los fondos de inversión son un instrumento sumamente difundido y utilizado a nivel global, sobre todo en los países más desarrollados. Es un instrumento de inversión cotidiano. Como les mencionaba por ahí, el mercado de Uruguay no está tan desarrollado en instrumentos de inversión, y estamos más acostumbrados por ahí a invertir en bonos, en letras del tesoro, pero sepan que este tipo de instrumento está disponible acá localmente, y a través de Itaú tienen acceso a este tipo de instrumento, que, como les decía, es de los instrumentos de inversión más difundidos y utilizados a nivel global, principalmente por países desarrollados, pero también en otros países emergentes. Es un instrumento ampliamente difundido, con muchísimas bondades, y que particularmente ayudan o tienen un gran componente de ayuda en lo que es el proceso de inversión. Así que desde Franklin Templeton ideamos estos 3 fondos de inversión que están divididos en distintos niveles de riesgo. Vamos a encontrar 3 fondos: uno de perfil conservador, Franklin Next Step Conservative; uno de perfil moderado, Franklin Next Step Moderate; y uno de perfil crecimiento, Franklin Next Step Growth. Básicamente, estos fondos están confeccionados por acciones, bonos e inversiones alternativas. Y acá lo ilustramos en una gráfica de riesgo-retorno. Podemos ver el nivel de riesgo en el eje horizontal y el retorno potencial en el eje vertical. Obviamente, a medida que tomamos menos riesgo, nos ubicamos más hacia la izquierda de la gráfica, el retorno potencial es un poco menor. A medida que nos vamos aumentando el nivel de riesgo, el potencial de retorno también va incrementando. Pero sepan que acá tienen 3 soluciones de inversión ajustadas a los distintos perfiles de riesgo, y que en función de ese riesgo van a entregar un retorno ajustado, adecuado a ese nivel de riesgo. Así que lo único que tenemos que hacer es definir nuestro perfil de riesgo. Para eso también en la web de Itaú hay herramientas que lo van a ayudar en ese sentido, y es una herramienta muy sencilla, es básicamente un formulario que nos hace ciertas preguntas. En función a lo que contestemos en esas preguntas, nos va a entregar un resultado, y ese resultado va a ser nuestro perfil de riesgo. Y en función de ese resultado vamos y escogemos el portafolio que mejor se adecue a ese resultado, ese nivel de riesgo que obtuvimos en ese formulario. Así que también tienen una herramienta muy sencilla para ayudarlos a definir qué nivel de riesgo están dispuestos a aceptar, cuán aversos al riesgo son o no. Como les decía, cada uno de estos fondos de inversión están compuestos por otros fondos de acciones, de deuda y de inversiones alternativas. Y ahí podemos ver el desglose que va a tener cada uno de los perfiles. A medida que incrementamos el riesgo, como les mencionaba, vamos a ir incrementando la proporción en fondos de acciones y en inversiones alternativas, que por lo general tienden a tener un componente de riesgo mayor a lo que son los activos más tradicionales que encontramos en acciones y en deuda. Así que dentro de los fondos de acciones vamos a encontrar una amplia diversificación allí también. Vamos a tener acceso a cada uno de esos cuadraditos que vimos en el slide anterior. Vamos a tener acceso a acciones americanas, acciones europeas, acciones de compañías asiáticas, de compañías de mercados emergentes, de todo el universo del mercado de acciones a nivel global. En lo que respecta a fondos de deuda, fondos de crédito, de renta fija en general, vamos a ahí también tener acceso a crédito o deuda de compañías americanas, europeas, emergentes, lo mismo, a deuda de gobiernos, deuda soberana, también a nivel global.
Y en inversiones alternativas vamos a tener acceso a estrategias un poquito más complejas, más no tan tradicionales a lo que son las acciones y las deudas. Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, estrategias que invierten en commodities, energéticos, puede ser oro, puede ser plata, otras estrategias más sofisticadas como son los hedge funds, que es un tipo de inversión también que tiene ciertas particularidades, pero que aportan a la diversificación del portafolio y a la potencialidad de generar retornos atractivos. Como le decía, estos portafolios, estos fondos de inversión son gestionados por un equipo dentro de Franklin Templeton que lo que busca es combinar todo el expertise que existe en la compañía a lo largo y ancho del mundo. Como les mencioné al principio, somos el 6º gestor a nivel global en volumen de activos y en acceso al universo de inversión a nivel global, con presencia en prácticamente todos los países de mayor importancia del mundo, que representaban más del 84% del PBI a nivel global, y tenemos equipos especialistas de inversión distribuidos en todos estos puntos, y lo que buscamos a través de el Comité de Estrategia e Inversión que gestiona estos portafolios es poder integrar las mejores ideas que existen dentro de Franklin Templeton para confeccionar estos portafolios que, como les decía, están correctamente ajustados al nivel de riesgo, van a buscar entregar un retorno acorde a ese nivel de riesgo, y van a estar ampliamente diversificados en tipos de activos y a nivel regional también, accediendo a los principales instrumentos de inversión a nivel global. Así que sepan que dentro de estos portafolios contamos con el mejor pensamiento que existe dentro de Franklin Templeton, pero no nos quedamos solo con eso. Esto, al ser un fondo de fondos, también buscamos en gestores externos, gestores competidores a nosotros, en donde si vemos que lo hacen mejor que nosotros, vamos a ir a invertir con ellos. Entonces, en estos portafolios también incorporamos instrumentos de otros gestores de inversión. Incluso también incorporamos lo que se denominan ETFs, que es una especie de fondo de inversión con una gestión pasiva, que eso por lo general tiene alguna eficiencia en costos adicional y también nos permite operar el mercado de forma más ágil y más rápida. Así que integramos todo el abanico de soluciones de inversión disponibles en estos portafolios. Así que, como resumen de lo que son los Franklin Next Step Funds, como les decía, portafolios respaldados por nuestro mejor pensamiento, con un enfoque global, integrado y disciplinado, construido en un marco de referencia flexible. Como les decía, integramos fondos propios dentro de Franklin Templeton, las mejores ideas de Franklin Templeton, como las mejores ideas de gestores externos y también la incorporación de ETFs, o sea, de todos los instrumentos de inversión disponibles a nivel global, y gestionado para lo que está por venir. Lo que buscamos a través de estos portafolios es tener la agilidad suficiente para poder ir gestionando de forma ágil y dinámica para las situaciones cambiantes de los mercados, y tratar de ir adaptando el portafolio a esas condiciones cambiantes también de una forma profesional y totalmente dedicada. Veamos un poquito los retornos y cómo le ha ido a los portafolios. Obviamente, si miramos en lo que va del año, ha sido un año bastante complejo, como vimos al principio, para los mercados financieros. Estamos viendo retornos negativos. Como vimos, es algo que es bastante más común de lo esperado muchas veces en los mercados. Existen estos momentos de volatilidad y de correcciones. Hoy estamos pasando por uno de ellos, producto de esas incertidumbres que hablábamos al principio. Sea un hecho bastante particular en donde el perfil conservador, aquel más expuesto incluso a renta fija, tiene un comportamiento bastante en línea con aquellos perfiles más agresivos, que tienen un componente más importante en mercados accionarios. Eso básicamente pone una correlación bastante importante hoy en día en los distintos clases de activos, pero de vuelta, si miramos horizonte de inversión más largo, como son algunas de las claves que sugerimos al momento de confeccionar nuestros portafolios de inversión,
a 3, 5 años, y desde el lanzamiento, estos portafolios se lanzan en el año 2016, así que tienen una historia ya considerable para poder analizar, vemos retornos positivos y atractivos para lo que para lo que han sido las condiciones de mercado. Desde el lanzamiento, el perfil conservador rindiendo un 2,7%, y estos son retornos anualizados nuevamente, 2,7% para el perfil conservador, 5,88% para el perfil moderado y un 7% anualizado para el perfil conservador. Ahora miremos relativamente cómo ha sido este comportamiento, porque bueno, muchas veces los números por sí solos no nos dicen mucho. Acá lo que ilustramos es cómo se ha comportado cada uno de los tres fondos, el conservador, el moderado y el crecimiento, contra el mercado de bonos globales, que lo podemos ver ahí en la línea punteada verde, y el mercado de acciones globales, que lo podemos ver en la línea amarilla. Como pueden ver, lo que buscamos es justamente que estos portafolios se ubiquen en el medio de estos dos tipos de activos. El más conservador siendo la línea verde de bonos globales, y el componente más agresivo de nuestro portafolio, la exposición de acciones, representada ahí por la línea puntiaguda amarilla. Como pueden ver, logramos el objetivo de entregar un portafolio balanceado con un retorno mejor al de bonos, obviamente con un retorno menor al mercado de acciones, porque no estamos 100% expuestos al mercado de acciones, pero mitigando la volatilidad que nos puede entregar un mercado accionario. Y por último, dejarles esto. Una cosa es ahorrar su dinero, otra es contar con un plan de inversión. Con miles de opciones de inversión disponibles, construir una cartera de inversión integral puede parecer un trabajo a tiempo completo. Y eso no es todo. Rebalancear, ajustar para incluir oportunidades de mercado, controlar los niveles de riesgo y la lista continúa. Los Franklin Next Step Funds son una manera simple para invertir. Al trabajar con su asesor financiero, usted puede definir sus metas, cuánto tiempo tiene para invertir y su tolerancia al riesgo. Luego, su asesor puede ayudarlo a elegir uno de los 3 Franklin Next Step Funds que mejor se ajuste a sus necesidades. Pero usted podría preguntarse, ¿cómo poseer tan solo un fondo Franklin Next Step puede brindarme una cartera diversificada? Pues estos fondos invierten en una combinación de fondos de Franklin Templeton, al igual que en fondos administrados por otros gestores de inversión. Al buscar oportunidades de primera línea donde sea que estén, estos fondos ofrecen una cartera diversificada globalmente a través de una amplia selección de fondos que invierten en acciones, bonos e inversiones alternativas, y contribuyen a asegurarle que su cartera se mantenga en forma alineada con su tolerancia al riesgo. Cada Franklin Next Step Fund se rebalancea periódicamente. Crear un plan de inversiones no tiene por qué ser difícil. Elija el camino simple para invertir con los Franklin Next Step Funds. Hable con su asesor para comenzar hoy. Bueno, así que espero hayan disfrutado de ese video que buscaba un poco resumir todo lo que hablamos hoy y qué es lo que brinda la solución de Next Step de Franklin Templeton. Así que con eso los invito a transformar sus ahorros en inversiones a partir de hoy. Como mencionábamos, el momento adecuado de entrar al mercado no es sencillo de predecir, así que estamos confiados en que adoptando un enfoque de medio y largo plazo a través de una solución como Franklin Next Step, que nos entrega un portafolio diversificado, balanceado y gestionado profesionalmente, va a ser el camino a nuestro éxito en el mundo de las inversiones. Bueno, Diego, muchas gracias, clarísima la presentación. Tenemos algunas consultas que algunas las has ya ido respondiendo. Por ejemplo, nos llegó una consulta por acá de un cliente que invirtió en el fondo Next Step Moderate en noviembre, fines de noviembre, y que observa una pérdida en su inversión en el 10% de lo invertido. Entonces nos consulta qué perspectivas de mejora existen para este fondo y qué acciones piensan tomar los administradores en beneficio de sus inversores. Bien, perfecto. Sí, como veníamos mencionando, muchas veces y las correcciones en los mercados financieros son bastante más comunes de lo que muchas veces esperamos, pero que son algo esperable y en cierta medida normal dentro de los mercados financieros.
como comentábamos también, los recientes hechos en torno a lecturas de inflación, el conflicto entre Ucrania y Rusia han generado esa corrección que vimos en algunos de los slides y que está comentando el cliente en esta situación. Eso es algo totalmente esperable y que el fondo busca manejar y gestionar. Lo que obviamente siempre se están tomando acciones en pos de buscar navegar los escenarios de mejor manera posible. Puntualmente en cada uno de estos fondos se van haciendo modificaciones. En el último tiempo y a raíz de estas correcciones se ha volcado una mayor parte del portafolio hacia estrategias accionarias, hacia acciones, donde esas correcciones han permitido niveles de entrada, valuaciones de entrada más atractivos. Entonces nos hemos corrido levemente con una mayor exposición hacia acciones, con la expectativa de que haya una recuperación y eso nos permita también generar una recuperación de forma más rápida. Entonces sí, sepan que estos portafolios se van a mover de forma dinámica y buscar navegar estos escenarios de incertidumbre de mejor manera, así como cuando estemos en un escenario al alza, como lo vivimos prácticamente todo el año pasado hasta el mes de noviembre, diciembre, en donde ahí empezamos a ver la corrección que se ha profundizado hasta estos meses, y ahí mostramos que ciertamente en lo que es el año estamos viendo retornos negativos. El fondo va a tomar acciones para poder navegar de mejor manera. Puntualmente en esta situación nos hemos corrido un poquito más en el último tiempo hacia acciones, tratando de aprovechar valoraciones más atractivas, comprar barato, y esa es la expectativa de apreciación para poder regenerar ese resultado que hoy lo estamos viendo negativo en los fondos y a lo largo de todas las clases de activos. Como vimos, incluso los perfiles conservadores, más orientados a renta fija, también han retrocedido en valor. Los bonos también han caído, al igual que las acciones, en algunos casos hasta más. Pero bueno, eso también nos presenta ciertas oportunidades mirando hacia adelante y estamos convencidos de que muchos de estos factores, como tiene que ver la lectura inflacionaria, que pase el primer shock de la guerra, estaremos en un camino de generación de valor. Bien, perfecto. Otra consulta que nos están haciendo es si Franklin tenía posiciones en Rusia y qué acciones tomaron frente a ese hecho. Y también nos consultan cuál es el benchmark para los fondos. Perfecto. En lo que respecta a los fondos Next Step, no teníamos exposición en Rusia, en absoluto. A nivel de la compañía, sí tenemos otras estrategias en donde existía algo de exposición, muy pequeña realmente, y como política a nivel de Franklin Templeton se ha decidido, se ha mandatado de salir de todas esas posiciones, así que de lo poquito que había en otras estrategias se ha salido. En algunos casos todavía no ha sido posible salir, producto de que muchos de los mercados de deuda rusos están inoperativos todavía, pero sí el mandato es de salir de toda inversión en Rusia. Y puntualmente sepan que los fondos Next Step no tenían exposición en Rusia. Y la segunda parte de la pregunta, perdón, Leti. Si utilizan algún benchmark para estos fondos. Ah, sí, cierto. Sí, lo que vimos ahí en pantalla, disculpen que ahí dejé de compartir. Listo. Es una combinación de lo que es un índice de bonos globales, representado ahí por el Bloomberg Global Aggregate, y un índice representativo de acciones globales, que es el MSCI ACWI. Esto, tanto Bloomberg como MSCI son dos de los principales proveedores de índices a nivel global. Entonces tomamos una combinación de acuerdo a los distintos perfiles de riesgo de bonos y acciones. Bien. Otra consulta que nos hacen bastante, que está bueno que lo aclares, es si conviene invertir en un mix de niveles.
Bien, imagino que la respuesta va si es conveniente por ahí comprar una proporción en el conservador, una proporción en el balanceado, en el moderado y en el crecimiento. Diría que no, que definiendo un perfil de riesgo, eso ya nos da acceso y complementar con otros perfiles no nos aporta demasiado, ni a nivel de diversificación, ni a nivel de mitigar el riesgo. Por ejemplo, si invirtiéramos en el conservador y en el de crecimiento, básicamente sería muy similar a invertir en el moderado. Entonces, no le veo demasiados beneficios. Se podría, sí, invertir en distintas proporciones en cada uno de los fondos. Mi recomendación es por ahí escoger un nivel de riesgo o definir el nivel de riesgo propio de cada uno y en base a eso tomar posición en uno de los fondos. Bien, y otra cosa que también nos consulta bastante es si estos distribuyen dividendos. Bien, no, estos fondos no tienen distribución de dividendos, sino que los acumulan dentro del fondo. Eso también en algunos casos lo hace más eficiente desde el punto de vista impositivo, ya que muchas veces los dividendos están alcanzados por impuestos. Ahí no quiero meterme en detalle en el tema impositivo, incluso, bueno, como estos son también soluciones globales en distintos países, el impacto es distinto. Así que lo que hemos decidido es hacer lo que se llama versión acumulativa. Todos los dividendos que reciben las compañías, el fondo, lo acumula internamente y el retorno está implícito, digamos, en el performance. Bien, y una consulta que nos llegan es si tienen alguna exposición a commodities, por ejemplo, el oro y la plata. Sí, como les mencionaba, tenemos la posibilidad de invertir, y ahí pueden ver en pantalla, en inversiones alternativas. Muchas veces commodities se coloca dentro de este casillero, y siempre también puede haber fondos de acciones relacionadas a commodities. Y sí, tenemos, de vuelta, muchas veces la exposición es dinámica, pero sí tenemos la posibilidad de acceder a commodities, oro, plata, como energéticos, incluso commodities agrícolas también. Existe la posibilidad de inversión y puntualmente sí tenemos alguna exposición en los perfiles moderados y de crecimiento a algunas de estas clases de activos. Bien, también nos consultan sobre los costos de entrada y salida. Para eso aclararles que la comisión de entrada es del 1% masiva y que no hay comisión de salida. ¿Ah? También nos consultan sobre el TER que tienen los fondos. Diego, si nos puedes contestar eso. Perfecto, sí. Bueno, para aquellos por ahí que no estén muy familiarizados con el término, TER representa el costo del fondo, ¿no? Por gestionar estos portafolios hay un costo de administración, eso es el concepto de TER básicamente. Y bueno, cada uno de los perfiles tiene un costo diferencial. El conservador obviamente es un poco más barato porque la perspectiva de retorno es un poco más baja y se incrementa levemente a medida que acrecentamos en el perfil de riesgo. El conservador y el moderado están entre el 1,5% y 2%. Perfecto. También queríamos aclararles que Franklin Templeton nos hace llegar un informe de forma mensual a todos los inversores en este tipo de fondos con información sobre estrategia y cómo se han ido moviendo, ¿verdad, Diego? Exactamente, todos los meses producimos material del fondo, hacemos un comentario que resume un comentario de mercados que ha acontecido durante ese mes y qué acciones ha tomado el equipo de gestión con los distintos perfiles de riesgo, cómo se han movido, qué han comprado, qué han vendido. Eso lo producimos de forma mensual.
junto con lo que se llama Fact Sheet, que es básicamente también un documento que ilustra cómo está posicionado el fondo, cómo ha sido la rentabilidad del fondo, y junto con eso un desglose completo del portafolio. Cada uno de estos perfiles se compone de entre 20 y 25 fondos de inversión, y nosotros somos totalmente transparentes en ese sentido, y abrimos y mostramos la exposición de forma completa, así que tienen acceso a toda esa información, incluso a través de la web del banco pueden acceder a ella de forma muy sencilla. También recordarles que si hay algún interesado que no lo revisa, no lo recibe y le interesaría recibirlo, que por favor nos avise y con gusto se lo hacemos llegar. Bueno, ya estamos llegando a la hora de cierre, así que bueno, nuevamente agradecerte por tu tiempo, por la presentación, por siempre estar acá con nosotros y hacerle llegar toda la información de Franklin a nuestros clientes. Seguramente quedaron algunas consultas para responder, y bueno, podremos ir viendo para ir haciendo nuevas ediciones. Por supuesto. Ahí veo una de último momento, ¿cuál es el monto mínimo de inversión? Sepan que a través de Itaú, a partir de $1000 ya pueden acceder a estos instrumentos, así que buscamos hacerlo simple y accesible a su vez, así que a partir de $1000 pueden acceder a los fondos. Exacto. Y bueno, con eso, Leticia y al resto del equipo de Itaú, agradecerles, y a todos los participantes, realmente un placer acompañarlos, y quedo a disposición para futuras instancias y para lo que se vayan precisando. Obviamente sí, veo que siguen llegando preguntas, pero seguramente les estemos respondiendo a la brevedad. Bien, bueno, muchísimas gracias a todos y seguimos en contacto. Gracias, Diego. Chau, chau. Chao, chao.